Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial para todos los colegas que se han conectado en el día de hoy. Podría decirles bienvenidos al mundo de la nutrición ortomolecular nutricional y particularmente a este tema tan importante de lo que es el uso del omega 3. Hemos tenido ya con esta la tercera conferencia en las cuales hemos visto la importancia del omega 3 en todos los procesos neurodegenerativos. Posteriormente vimos la importancia del omega 3 en la patología cardiovascular y sobre todo en la protección endotelial. Y en el día de hoy vamos a analizar la importancia del omega 3 frente a la microbiota y especialmente al impacto que indudablemente tendría el uso del omega 3 y la relación que vamos a ver aquí directamente o claramente relacionada con la microbiota. Y es que precisamente cuando nosotros analizamos y nos damos cuenta de la importancia de lo que ha sido la secuenciación genómica, vemos entonces que la composición y la actividad funcional de la comunidad microbiana intestinal cada vez ha ido ganando más y más importancia y cada vez ha habido más interés y más publicación. De hecho, si nosotros miramos, las publicaciones sobre microbiota para el 2007 eran de 100, para el 2020 son 15.360. Y cuando vemos, por ejemplo, la biblioteca de PubMed, pues en la actualidad hay 75.365 publicaciones orientadas al papel y a la importancia del microbiota, en particular en la salud. Comprendiendo esto, entonces vemos que la microbiota intestinal tiene 150 veces más genes que los que están presentes en el genoma humano. Esto entonces nos llamaría la atención de la importancia de lo que es la metagenómica y cómo nosotros entonces vamos intercalando información con este tipo de microorganismos que viven en nosotros, que de hecho, si miramos, están en una cantidad del orden de 10 a la 13 a la 10 a 14 microbios, con una diversidad muy amplia de varios cientos para cada individuo, y que nos damos entonces cuenta de cómo evidentemente las publicaciones, por ejemplo, de Nature, hablándonos de la secuenciación genómica, pues cada día le están dando más y más importancia a este concepto de lo que significa prestar atención a los microorganismos que viven en nuestros distintos nichos orgánicos. Comprendiendo eso, recordamos cuando se creó el proyecto del microbioma humano, nos encontramos que en el intestino humano había miles de especies diferentes con una clara variación de taxones, pero que indudablemente el 60% de las bacterias intestinales están conformadas por bacteroidetes y firmicutes, y que entre ellos pues encontramos los bifidobacterios, los lactobacillus, los bacteroides, los clostridium, los escherichia, los streptococos, los ruminococcus, etc., mostrándonos entonces la importancia de la estructura y de la función y haciéndonos entonces comprender de que nuestro paciente va a tener variedad de este tipo de microorganismos dependiendo de una serie de factores que vamos a analizar. Porque evidentemente veremos que hay claras influencias capaces de modificar la microbiota, entre ellas el fenotipo del hospedador, el tipo de parto, la edad y el género, el índice de masa corporal, que juega un papel muy importante, el estilo de vida del paciente, cómo está la función inmunológica, también la pertenencia geográfica, porque lógicamente donde vive la persona puede ser un factor que determine el tipo de microorganismos que pueden estarlo colonizando. Igualmente, nos encontramos también los factores ambientales, el saneamiento, al igual que el uso de antibióticos, fármacos, el uso de probióticos y algo que para nosotros en el día de hoy va a tener una importancia fundamental y es evidentemente el impacto y el análisis de lo que influye y de la manera como la dieta puede afectar entonces a este microbioma o microbiota. Comprendiendo esto, entonces, veríamos que la dieta es uno de los factores que influye en la composición de la microbiota intestinal, ya que representa el aporte de nutrientes, por una parte, para el huésped, pero también el aporte de nutrientes, por una parte,
para las propias bacterias. Y vamos a darnos cuenta cómo, según cuál sea el tipo, cuál sea el patrón de dieta que nosotros seguimos, vamos a tener diferentes tipos de microbiota, algunas favorables, otras en cambio negativas. Así entonces que esto nos lleva a comprender que la comunidad intestinal produce una gran cantidad de enzimas degradantes y de capacidades metabólicas que permiten entonces descomponer las macromoléculas para poder ser absorbidas. Así entonces, entendemos por ejemplo que la fermentación microbiana de carbohidratos dietéticos complejos no digeribles en gran medida va a estar claramente asociada o relacionada con la composición de nuestra microbiota. Y así veríamos entonces y comprenderíamos que hay especies dominantes, como el caso de los bacteroidetes, por ejemplo, que tienen genes que codifican enzimas activas y que son capaces de cambiar fácilmente entre las distintas fuentes de energía. Y que por lo tanto no es lo mismo si estoy siguiendo una dieta basada en plantas, si estoy siguiendo una dieta paleo, por ejemplo, basada en proteínas, o una cetogénica basada en grasa, o si estoy haciendo una dieta dominantemente rica en carbohidratos. Todo esto que implica distintos fuentes especiales para la providencia de energía para el cuerpo, determinan entonces cambios a nivel de la microbiota del paciente. Las bacterias más nutricionalmente especializadas son capaces de producir degradación de sustratos complejos como las paredes celulares de las plantas, por ejemplo, el almidón y la mucina. Y veríamos entonces la importancia del papel entonces que juega en la función digestiva este tipo de microorganismos. Pero es que aquí es necesario que entendamos que los hábitos alimentarios a largo plazo implican claramente una variación interindividual en la composición de la microbiota y que por tanto los sustratos para el crecimiento microbiano, como por ejemplo principalmente la fibra, pueden llegar hasta el intestino grueso y por lo tanto tener un claro impacto sobre el tránsito intestinal o un impacto sobre el medio intestinal. De ahí entonces que evidentemente juega un papel clave, juega un papel determinante cuál es el tipo de dieta que nuestro paciente tiene y sobre todo, como veremos más adelante, en ciertas patologías crónicas de naturaleza inflamatoria o de tipo metabólico, hacer los cambios necesarios en la dieta va a ser uno de los aspectos fundamentales que por desgracia hay un tremendo vacío en nuestras universidades, puesto que de nutrición, bioquímica nutricional y dietética realmente recibimos muy poca información durante nuestra carrera como médicos. Así entonces, que esto es clave de comprender porque el impacto de la nutrición es determinante en lo que son las comunidades que habrá en nuestro intestino. Así entonces, nos queda claro que las interacciones huésped-microbiota intestinal se pueden mejorar a través de la salud y van a permitir entonces que haya esa dieta una condición que nos modifique. Y en este gráfico ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí tenemos la dieta vegana o vegetariana, la dieta libre de gluten, la dieta ketogénica, la dieta baja en food maps, o sea, en fibras que se puedan fermentar, la dieta clásica occidental y la dieta mediterránea. Y vemos entonces cómo cambian, varían claramente la constitución de lo que serían las variaciones de esta microbiota en el intestino, al igual que también tiene influencias directas sobre lo que sería el propio sistema digestivo. Y que por consiguiente es de fundamental importancia que comprendamos que en un determinado momento, según la situación patológica a la cual nos estamos enfrentando, hacer modificaciones hacia uno u otro estilo de alimentación puede ser determinante en la recuperación de nuestro paciente. Así entonces, que estos componentes de la dieta, al igual que estos hábitos dietéticos, son la llave para entender cómo podremos tener la composición de un microbioma saludable. Pero aquí quiero hablarles entonces de un punto central en nuestra charla, que es precisamente microbiota y omega 3. Porque verdaderamente los cambios de la microbiota asociados con los ácidos grasos omega 3 evidentemente son
poco conocidos. Cuando hablo con colegas sobre este tema, me encuentro de que algunos ni siquiera le prestan la importancia fundamental, como veremos, al omega 3 en el manejo de todo un amplio abanico de posibilidades y de afecciones patológicas relacionadas con la inflamación, y que muchísimo menos piensan que el tipo de omega 3 que nosotros consumimos, o el equilibrio omega 3, omega 6, o por ejemplo el exceso de lo que serían grasas saturadas, pudieran influir de alguna manera sobre la composición de la microbiota. Ustedes recuerdan que tenemos el ácido eicosapentanoico, que es el EPA, y el ácido docosahexaenoico, que es el DHA, que vemos que son de 20 y de 22 carbonos. Estas son las formas bioactivas principales en los seres humanos, y que recordamos que prioritariamente la vía principal de ingreso de estos elementos sería la dieta. Pero aquí también tenemos que tener claro y tenemos que comprender de manera especial que puede haber síntesis de EPA y de DHA a partir del ácido alfa-linolénico, el ALA, pero observen que el ALA es solamente de 18 carbonos. Así entonces, que la vía de síntesis necesita hacer elongación y desaturación, y por lo tanto es una vía menos eficaz, porque tenemos que, a través, por ejemplo, de las elongasas, tomar un ácido de esto de 18 carbonos, por ejemplo, de origen vegetal, y pasarlo a 20 carbonos. Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre los omega 3 vegetales frente a los omega 3 de origen animal. Los de origen vegetal son de 18, los de origen animal son de 20-22 carbonos, y por consiguiente tienen una mejor oportunidad de ser utilizados y absorbidos. Ahora, podemos trabajar a partir de los 18 carbonos que nos ofrecen los vegetales, como la chía o cualquier semilla de estas, pero tenemos que hacer elongación y desaturación, y allí es donde puede entonces presentarse una disminución en la capacidad funcional. Por tanto, se recomienda, por una parte, indudablemente, el consumo de los alimentos ricos en EPA y DHA, pero tenemos que ser claros que como estos alimentos ricos en este omega 3 no están muy extendidos en la dieta de nuestro medio ambiente, son necesarios muy típicamente los suplementos nutracéuticos. Y nos daremos cuenta entonces que muchas veces un paciente que no come pescado, un paciente que claramente en su dieta tiene déficit de omega 3 y a lo mejor en cambio un exceso de omega 6, al punto entonces de que el balance entre los eicosanoides proinflamatorios y los eicosanoides antiinflamatorios están a favor de los proinflamatorios, entonces allí muy seguramente vamos a necesitar hacer la suplementación con los nutracéuticos. Gracias a las tecnologías ómicas, se pudo mostrar la correlación que había entre la microbiota intestinal y los omega 3. Es decir, este tipo de investigación genómica fue lo fundamental para entender que necesitamos en muchísimas patologías, especialmente las de naturaleza crónica, un equilibrio entre el aporte adecuado de omega 3 y el equilibrio de la microbiota de nuestro paciente. Así entonces que vamos a darnos cuenta que los ácidos grasos omega 3 integrados en la matriz alimentaria indudablemente son los que llevan a cabo el mayor impacto positivo en la microbioma intestinal. Y las publicaciones de la revista Gut en el año 2017 mostraban entonces que al consumir este tipo de alimentos había un aumento de Bifidobacterium y de las Oxalospira, y había una reducción de los Corococcus y de los Fecalibacterium. Por lo tanto, nos dábamos cuenta que indudablemente consumir alimentos ricos en omega 3 iba a permitir que la calidad, que el tipo de componentes de nuestra microbiota indudablemente fuera a favor de una microbiota antiinflamatoria. Esto es otro punto clave de comprender, porque entonces el aumento de géneros bacterianos capaces de producir el butirato van a presentarse después de la suplementación de omega 3. Y en esta publicación de Gut del año 2018 se pudo observar entonces cómo evidentemente este omega 3 jugaba un papel clave frente a la microbiota intestinal humana, y que por tanto el acetato,
el propionato y el butirato, que son los famosos ácidos grasos de cadena corta, abundantes en el lumen intestinal por encima de más del 95%, permiten la fermentación de las fibras dietéticas y por tanto nos van a garantizar que haya todo un proceso digestivo y sobre todo que no se vaya a generar fenómenos de daño o de inflamación a nivel del intestino. Esto es importante de comprenderlo porque entonces esa formación de estos ácidos grasos de cadena corta son claves para la función normal del intestino. Y es que se sabe hoy día que la importancia del butirato y estos ácidos grasos de cadena corta con menos de 6 carbono, claramente volátiles, se relacionan de manera muy importante con las propiedades antiinflamatorias y que por consiguiente tener nosotros la garantía de que podemos estar produciendo de la manera adecuada estos elementos va a ser clave para la salud de nuestro intestino y vamos a permitir entonces que este metabolito derivado de la microbiota saludable va a jugar un papel fundamental en las enfermedades inflamatorias y que como veremos no va a ser únicamente en las enfermedades inflamatorias del intestino, sino que más adelante veremos que juega un papel clave en general en las enfermedades inflamatorias de toda naturaleza y en especial de tipo metabólico. Así entonces que analicemos ahora microbiota intestinal, inflamación y omega 3. Vamos a darnos cuenta de que esto es un fenómeno universal, la inflamación crónica de bajo grado, que tiene un impacto sistémico negativo sobre la salud. Desgraciadamente, esta low grade inflammation o inflamación silenciosa o inflamación de bajo grado está convirtiéndose en una verdadera pandemia metabólica que está generando una tremenda cantidad de desórdenes. Y es que, tal como vemos aquí, cuando aparece esto que hoy día se llama el inflammaging, o sea, ese ciclo vicioso que está entre la disbiosis de la microbiota, la permeabilidad del intestino, el ingreso de lipopolisacáridos, la activación anormal de la respuesta inmune, las especies reactivas de oxígeno y la acumulación de daño celular, pues nos lleva a entender que entonces las alteraciones en la resistencia a la insulina y en la diabetes tipo 2 o las alteraciones en el déficit cognitivo y los problemas neurodegenerativos o las alteraciones en la composición, digamos, sobre todo con la obesidad y la alteración, porque acuérdense que esto produce gran inflamación, la declinación del sistema inmune y el incremento de la susceptibilidad a las infecciones, el mayor riesgo de cáncer y la aterosclerosis y las enfermedades vasculares serían algunas de las que indudablemente hacen parte de este inflammaging y que son el problema más importante y más crítico al cual nos estamos enfrentando los médicos en el mundo moderno. Así entonces que esto es un punto fundamental de entender, porque desde hace mucho tiempo sabemos que el omega 3 tiene una clara asociación frente a la inflamación y que está demostrada la correlación entre los ácidos grasos omega 3 y la respuesta inflamatoria, jugando entonces el omega 3 un papel determinante en los procesos de modulación y en los procesos de regulación de la inflamación en general. Y es que evidentemente la suplementación de omega 3 puede tener claros efectos a nivel cardiovascular, como las publicaciones en las revistas especializadas nos lo demuestran. O podemos encontrar múltiples efectos benéficos a nivel de las enfermedades del círculo reumático, tanto las enfermedades de tipo autoinmune como podrían ser también las enfermedades autoinflamatorias o de otra naturaleza inflamatoria en las articulaciones. De la misma manera, los múltiples beneficios a nivel del terreno intestinal, donde claramente encontraremos el papel que tendría además en la acción sobre la regulación de la respuesta inmune en las enfermedades inflamatorias del intestino, o el papel y los múltiples beneficios en el sistema nervioso, donde nos encontramos algo muy importante que sería no solamente los problemas neurodegenerativos, sino que también tendríamos los problemas que pueden entonces estar presentes aquí o que pueden surgir fundamentalmente a nivel del comportamiento o de las situaciones o las enfermedades que afecten de alguna manera el comportamiento.
Y por otra parte tenemos la suplencia con omega 3 y el efecto sobre el cáncer, que nos lleva entonces a comprender el papel clave y el papel importante que evidentemente podemos tener entonces aquí, básicamente cuando estamos dándonos cuenta del papel o de la acción que puede haber o que puede ocurrir en esta importante patología. Entonces esto es clave de comprender porque nos va a llevar entonces fundamentalmente a entender indudablemente el papel que va a tener o que van a jugar en muchas de estas patologías crónicas claramente inflamatorias. Entonces, ¿qué nos queda aquí claro? Que la disbiosis intestinal está asociada con trastornos de naturaleza gastrointestinal, está asociada con problemas también como puede ser las enfermedades neurológicas, respiratorias, metabólicas, cardiovasculares, y que entonces aquí es cuando la investigación nos lleva a mostrar, por ejemplo, cómo la mezcla que podríamos hacer con elementos claves como pueden ser bacterias vivas en combinación, es decir, varias cepas, 5, 6, hasta 8 cepas, pues esto podría ser clave y fundamental para, por ejemplo, la regulación de la función de la barrera intestinal o para mejorar la función de la proteína de unión estrecha, como lo veremos un poco más adelante, o, por ejemplo, para la regulación de las citoquinas, que serán claves en la modulación de la respuesta inmunológica. Entonces, en este gráfico donde vemos cómo ya todo esto ha sido prácticamente desmenuzado, pues nos encontramos indudablemente que las mezclas de probióticos pueden jugar un papel clave y determinante para el manejo de los pacientes cuando nos estamos, sin lugar a dudas, enfrentando a problemas dados típicamente o especialmente por la inflamación. Y aquí nos va a quedar claro entonces que frente a las enfermedades crónicas, la investigación entonces nos está demostrando la sinergia terapéutica que puede haber entre omega 3 y microbiota, especialmente en las patologías de naturaleza crónico-inflamatoria. Y aquí quiero mostrarles una serie de publicaciones que están en PubMed que muestran entonces este papel clave que podría tener los omega 3 en las enfermedades cardiovasculares, en las enfermedades neurológicas y también en las enfermedades de tipo metabólica. Pero también ahora vamos a entender que aquí, en estas patologías, típicamente o claramente va a jugar un papel clave y determinante también el papel de lo que sería indudablemente la microbiota. Así entonces que probióticos, por ejemplo, asociados a ácidos grasos omega 3, han jugado un papel clave en la regulación del eje intestino-cerebro. Y aquí donde nosotros sabemos que la permeabilidad intestinal anormal asociada a la disbiosis termina generando un claro impacto sobre la función del sistema nervioso, pues entonces nos vamos a dar cuenta de que esta que es indudablemente uno de los claros y típicos ejemplos de la low grade inflammation, es decir, de la inflamación mínima persistente de bajo grado, que son todas estas alteraciones inflamatorias a nivel del sistema nervioso, pues vemos entonces cómo aquí la combinación omega 3 con la regulación de los probióticos van a ser claves y fundamentales para poder entonces entender el papel terapéutico. Porque entonces, ¿qué vamos a encontrarnos? Que si yo asocio los probióticos con los ácidos grasos omega 3, puedo aumentar la diversidad de la microbiota intestinal y con esto puedo reducir entonces la inflamación. Porque típicamente vamos a ir entendiendo que una de las cosas importantísimas de entender es la diversidad microbiana. Que las monodietas o las dietas chatarra típicas de la sociedad occidental moderna están llevando a una disminución significativa de lo que es la variedad, la diversidad de la microbiota, y que si a esto le asomamos, por ejemplo, el uso de antibióticos o muchos de los químicos que hay en la agroindustria, etcétera, pues todos estos factores podrían indudablemente afectarnos de manera clave hacia el proceso inflamatorio. Y en estudios experimentales se pudo ver y se pudo demostrar cómo evidentemente la microbiota intestinal asociada a los ácidos grasos omega 3 y al papel de las células inmunitarias nos muestra entonces que ellas
trabajan juntas para garantizar la integridad de la pared intestinal. Entonces, es muy importante saber que la disbiosis termina produciendo una inmunorespuesta alterada, que la inmunorespuesta alterada mantiene la disbiosis. Y es aquí donde entonces los ácidos grasos omega 3, asociados entonces de manera muy especial y de manera muy particular a las modificaciones en la dieta, nos pueden entonces llevar de manera clara, nos pueden llevar de manera directa a solucionar este tipo de problemas y a regular la inflamación y a tener un efecto de naturaleza inmunomodulatoria. Así entonces nos queda claro pues este papel tripartita en lo que serían tres redes. Por una parte, la red de la microbiota. Por otra parte, la red de lo que sería indudablemente el sistema inmunológico. Y por otra parte, la red metabólica, a través del impacto que van a tener entonces aquí los omega 3 en los procesos regulativos, como los vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Así que entonces, ¿qué ha pasado en los estudios? Por ejemplo, probióticos multicepa adicionados a ácidos grasos omega 3, por ejemplo, en este estudio publicado en el 2018 en Minerva Médica, una vez al día durante 8 semanas en pacientes con hígado graso no alcalólico, demostró que se reducía la grasa hepática. Por otra parte, que mejoraban los lípidos séricos, que mejoraba el perfil metabólico y que se reducía el estado inflamatorio sistémico de tipo crónico, mostrándonos entonces indudablemente cómo tener en consideración los aspectos que les estoy presentando en el día de hoy nos lleva entonces a comprender la importancia de ese trabajo integrativo en el cual consideramos los aspectos ortomoleculares nutricionales a través de nutracéuticos, como serían entonces estos compuestos de EPA y de DHA, y también el uso de probióticos y las modulaciones que haríamos indudablemente a nivel de la dieta. Así, entonces, que otro estudio, por ejemplo, en el cual tomaron probióticos con omega 3 en ratones frente a probióticos solos, en un modelo de hígado graso no alcalólico inducido por glutamato monofódico, permitió ver, por ejemplo, una disminución del 20% de la steatosis en probióticos vivos más omega y una disminución del 16.6% de los triglicéridos hepáticos comparado con el probiótico solo, lo cual entonces nos llevó a demostrar una reducción más pronunciada de la esteatosis hepática y de la acumulación de lípidos hepáticos después del tratamiento combinado, y que por consiguiente para nosotros va a ser claramente definido y claramente importante en todos estos pacientes con hígado graso en prestar atención clave a la dieta, porque como veremos la dieta va a jugar un papel determinante en producir permeabilidad intestinal, que puede permitir la entrada de lipopolisacáridos, que puede favorecer todo este proceso de inflamación sistémica de bajo grado. Por otra parte, corregir entonces la disbiosis intestinal y ver el papel determinante y fundamental de los omega 3 para poder entonces de esta manera garantizar que en todas estas situaciones metabólicas como puede ser la obesidad, donde hay claramente disbiosis y esteatosis hepática, nuestro tratamiento ayude de manera ideal. Esta microbiota intestinal juega además un papel clave frente a la respuesta inmune, tanto de naturaleza sistémica como de naturaleza intestinal. Y vemos, por ejemplo, que en la mucosa del intestino, las células T y las células B van a tener fenotipos y funciones específicas influenciadas de manera directa por la microbiota. Por consiguiente, vamos a empezar a darnos cuenta, vamos a empezar aquí a entender la importancia que tendrá la naturaleza de lo que es nuestra alimentación y la naturaleza del equilibrio omega 3, omega 6, para de esa manera entonces poder nosotros garantizar la respuesta inmunitaria correcta y adecuada. Porque en la mucosa, el mantenimiento de la homeodinamia, es decir, el equilibrio inmunitario entre células T y B, permite entonces que podamos nosotros suprimir las respuestas, por ejemplo, frente a antígenos de tipo inofensivo. Y esto es ese fenómeno tan clave, ese fenómeno tan importante que llamamos
o que consideramos y que se llama tolerancia inmunológica y que permite entonces que no estemos respondiendo de manera inflamatoria o de manera reactiva a ningún tipo de antígeno que no sea indudablemente de riesgo. Por otra parte, va a reforzar la función de la barrera mucosa intestinal y además vamos aquí a darnos cuenta que cuando hay desequilibrios en la microbiota intestinal, en ese fenómeno que conocemos como la disbiosis, se produce una clara disregulación de la actividad de los linfocitos T y que por lo tanto entenderíamos indudablemente la importancia de estar claros en cuál es el tipo de microbiota, qué acciones debemos hacer y debemos mantener desde la dieta y desde la suplencia ortomolecular nutricional para que la microbiota esté adecuada y por lo tanto nos garantice la respuesta inmunitaria normal. Porque ustedes no se pueden olvidar del llamado sistema inmunológico de las mucosas, que juega por un lado la protección contra patógenos, pero por otro lado la acción o la posibilidad de que nosotros entonces podamos indudablemente tolerar bacterias que no son patógenas. Entonces, este sistema MALT, el sistema linfático asociado a las mucosas y el sistema inmune propio de las mucosas, me permite tener la acción dual, la acción de protección o la acción de tolerancia. Así, entonces, que comprendiendo esto, veríamos que el uso de microbiota intestinal o el equilibrio de la microbiota intestinal, el uso de mixtura de probióticos, van a permitir que a través de los llamados receptores de reconocimiento de la mucosa, los famosos PAMP, activemos respuestas innatas y activemos respuestas de naturaleza adaptativa. Y que por lo tanto el papel que va a tener el sistema, el GAT, o sea, el Gut Associated Lymphatic Tissues, el tejido linfático asociado a las mucosas, nos lleva entonces a comprender la importancia del equilibrio y de la regulación de la microbiota, en la cual, como vemos y como vamos viendo, el omega 3 juega un papel clave y juega un papel determinante. En ratones, por ejemplo, libres de gérmenes, la falta de la microbiota intestinal produjo una reducción del desarrollo del sistema inmunológico intestinal y afectó de manera directa la tolerancia intestinal. Entonces, el no tener la microbiota correcta, como ocurría en estos animales genéticamente modificados, afectaba claramente la inmunidad, pero sobre todo afectaba algo que es clave y fundamental que se llama tolerancia inmunológica. Así entonces que comprender esto nos lleva a ver el papel que va a tener la microbiota frente a la salud y frente a la enfermedad. Recordamos aquí en la parte inmunológica la presencia de las células dendríticas y la presencia de los macrófagos. Estos dos son clavemente importantes para lo que llamamos la homeodinamia inmunológica del colon. Y atención con esto, la capacidad para diferenciarse, bien sea en macrófagos reguladores o bien sea en células dendríticas de tipo proinflamatorio. Es decir, aquí tenemos esa acción dual, la de la tolerancia o la de la reactividad inflamatoria cuando el intestino necesita entonces defenderse de forma o de manera directa. Y por eso, la microbiota intestinal va a producir la estimulación de macrófagos residentes, permitiéndoles liberar grandes cantidades de interleuquina 10, la cual puede promover, bien sea, o la inducción de células T reguladoras, atención, o el desarrollo de células TH17. Es decir, aquí nos damos cuenta entonces cómo el propio sistema inmunológico, según la situación, según las condiciones, según lo que esté ocurriendo en nuestro lumen intestinal y a nivel de lo que sería el moco y a nivel de lo que serían los biofilm y a nivel de lo que sería la propia mucosa, podría estar produciendo o respuestas de tolerancia o podría estar produciendo respuestas de naturaleza proinflamatoria. Y por eso ese switcheo de diferenciación entre tolerancia e inflamación es uno de los puntos claves que encontramos entonces dentro de nuestro intestino. Así que veremos que las bacterias intestinales simbióticas, es decir, las adecuadas, las benéficas, las correctas, van a ser claves para poder entonces nosotros aquí jugar indudablemente un
fenómeno clave en el desarrollo y en la función de subconjuntos de linfocitos específicos. Vamos a encontrarnos típicamente como aquí, por ejemplo, la exposición temprana va a ser clave para comprender indudablemente este papel clave, este papel esencial, este papel fundamental de los microbios en el intestino, ya que la exposición durante el parto es el factor crítico que modula la respuesta inmune original sesgada por TH2 para inducir una diferenciación de ligajes en las células T hacia bien sea TH1, hacia bien sea TH17 o hacia bien sea T regulador. Entonces, esto es bien importante, por favor, de que lo tengamos clave, porque entonces, sobre todo en gente que en su historia clínica nos dice que nació por cesárea, que no recibió leche materna, gravísimo, o que recibió leche mixta frente a aquellos que recibieron exclusivamente en los primeros 6 meses leche materna, van a tener ya desde el momento del nacimiento composiciones de la microbiota que pueden influir años después. Y las investigaciones que han demostrado la importancia del parto vaginal y de la lactancia materna en la naturaleza de la microbiota y en lo que esto va a significar hacia el futuro del paciente son indudablemente factores que necesitamos comprender y que necesitamos tener claramente en cuenta. Porque esta inmunología de las mucosas es lo que nos está llevando claramente a comprender y a entender entonces la diferencia de cuando yo puedo tener la capacidad de equilibrio TH1, TH2 o cuando tengo, por ejemplo, la polarización hacia procesos TH2, que es lo clásico, que es lo típico que podemos encontrar, por ejemplo, en los fenómenos de naturaleza alérgica. Así que la microbiota intestinal produce muchas endotoxinas con capacidad inmunogénica. Y básicamente todos hemos sabido hablar de los lipopolisacáridos, los cuales cuando el intestino está permeable atraviesan la pared intestinal y causan realmente claro daño. Y es que nosotros tenemos que entender entonces que la dieta tóxica, la dieta anormal, la disbiosis intestinal con una microbiota alterada genera un entorno dentro del lumen intestinal que altera las uniones estrechas, como lo veremos más adelante, favorece la permeabilidad intestinal anormal, nos lleva a lo que se llama el leaky gut, el intestino permeable, que es indudablemente el punto de partida de la inflamación sistémica crónica que vamos a poder nosotros encontrar típicamente en la gran mayoría de nuestros pacientes. Comprendiendo esto, entonces, vemos ese punto clave y es saber que pequeñas cantidades en el orden de los picogramos en los lipopolisacáridos a nivel de la circulación sistémica tienen el gran potencial de provocar una respuesta inflamatoria en los humanos. Y que esto nos tiene que llevar a comprender que necesitamos evitar y corregir el síndrome de permeabilidad intestinal anormal, que es una de las situaciones indudablemente más críticas que pueden existir en la salud de los seres humanos. Cuando los lipopolisacáridos entran en la circulación vía paracelular, a través de las aberturas de las uniones estrechas, o vía transcelular, porque recordémonos que hay varias rutas para que estos puedan ingresar dentro del sistema, entonces empezamos a mirar el papel que puede jugar la dieta. Y es que la grasa en la dieta promueve la absorción intestinal de lipopolisacáridos de la microflora intestinal y puede entonces contribuir a trastornos de naturaleza inflamatoria. Y allí es donde viene entonces la importancia de analizar los tipos de grasa, porque no es que la grasa de la dieta sea mala, es cuál es la grasa que es mala, y esto es lo que indudablemente necesitamos analizar de manera específica. Así que estos kilomicrones pueden promover absorción intestinal de lipopolisacáridos y favorecer fenómenos inflamatorios. Así entonces, que lo que ustedes pueden ver aquí típicamente es la presión selectiva fuertísima sobre las comunidades microbianas dentro del tracto intestinal que indudablemente es producido o es generado por la dieta. Y esto lo tenemos que tener perfectamente entendido y perfectamente claro. Así que las dietas occidentales con un alto contenido de grasas saturadas producen claramente una reducción en la riqueza de la microbiota
y en el número de especies que pueden ser tomadas en la muestra del individuo. Así que entonces generan, o es clave esto, la prevalencia de enfermedades complejas del sistema inmunitario, particularmente asociada o relacionada a las dietas especialmente o típicamente ricas en grasas de tipo saturado. Y por otra parte, nos encontramos entonces la importancia de la formación de ciertos ácidos, como por ejemplo el ácido taurocólico, que promueve la expansión, el crecimiento, la mayor cantidad de bacterias patobiontas dentro de nuestro intestino. Así entonces, que cuando nos encontramos con una dieta alta en grasas, que pueden ser entonces de este tipo de grasas que se van alterando por el proceso de cocción, entre el 45 al 60% de kilocalorías provenientes de estas dietas influye entonces en los tipos y en las cantidades de microbios que van a aparecer y por consiguiente van a tener clara y típicamente la posibilidad de afectar de manera directa, afectar de manera muy particular y muy especial entonces lo que va a ser indudablemente nuestro sistema y nuestra salud intestinal. Y por eso en la obesidad encontramos muy típicamente alteraciones en la microbiota intestinal y esto se asocia con muchos de estos procesos de tipo inflamatorio. Porque una dieta alta en grasas, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la disbiosis, con disminución de bacteroidetes y con aumento de firmicutes y proteobacterias. Las investigaciones en modelos animales lo han podido corroborar y lo han podido demostrar y luego cuando se ha hecho, digamos, la asociación o la relación con respecto a lo que serían ya los estudios en humanos, pues se ha podido corroborar que evidentemente este fenómeno se perpetúa. Así que una dieta alta en grasas nos va a llevar a mayor permeabilidad intestinal. Y esto es un punto clave que favorece entonces la inflamación del intestino. Una dieta alta en grasas aumenta bacterias productoras de lipopolisacáridos como las enterobacteriáceas y una disminución de las bacterias supresoras de lipopolisacáridos como serían entonces las bifidobacterias. Entonces fíjense cómo ya en ese momento nosotros tenemos que entender y comprender la importancia de lo que sería indudablemente nuestra acción directa para entrar a corregir a través de el aporte de probióticos y prebióticos la regulación de estos desórdenes y evitar entonces esa relación entre las alteraciones de la microbiota y las patologías humanas. Una dieta alta en grasa produce alteraciones epiteliales con disfunción de la barrera intestinal. La evidencia, tanto en animales como en humanos, ha podido mostrar que los lipopolisacáridos pueden difundirse desde el intestino hasta el sistema circulatorio en respuesta a la ingesta de grandes cantidades de grasa. Y si nosotros pensamos en lo que se llama la American Lifestyle Diet, o sea, la dieta típica norteamericana, pues entonces nos vamos a encontrar que esa es una dieta característicamente asociada o relacionada indudablemente a un exceso de grasas de tipo saturada y de azúcares. Así entonces que esta dieta alta en grasas, dependiendo de la cantidad, de la calidad de la grasa, y de la estructura de la grasa van a llevarnos indudablemente a estados inflamatorios de tipo subclínico que pueden entonces influir un fenómeno que cada día se está convirtiendo en algo preocupante y se llama la endotoxemia intestinal. Y los diabéticos, los obesos, los pacientes de síndrome metabólico, los pacientes cardiópatas, realmente todos estos pacientes que están agrupados dentro de este patología que llamamos el dismetabolismo se caracterizan típicamente porque son pacientes que indudablemente presentan endotoxemia intestinal. Y por lo tanto, esa influencia de la alta dieta en grasa que afecta a la microbiota, que afecta la permeabilidad intestinal anormal y que genera la endotoxemia intestinal es uno de las situaciones, es uno de los fenómenos responsables y que se encuentran ocultos detrás de prácticamente todas las enfermedades del dismetabolismo. Así entonces, que nosotros aquí estamos yendo a la raíz del problema.
Porque entonces no se trata de simplemente dar el antihipertensivo porque habrá que darlo. No se trata de simplemente dar las estatinas o dar otro tipo de productos que utilizamos farmacológicamente, sino ir realmente a buscar la solución en la base del desorden, en el cual entonces típicamente o especialmente vamos a encontrar que está asociado a estos fenómenos que estamos analizando. Por lo tanto, necesitamos optimizar la cantidad y la estructura de la grasa dietética. Y esto va a ser una tremenda estrategia para limitar la endotoxemia y la inflamación de bajo grado y el control de lo que se llama la lipidemia postprandial. Entonces, fíjense que aquí el punto no es para nada eliminar las grasas, es saber escoger las grasas. Y ahí es cuando, por ejemplo, recomendamos de manera muy especial la abundancia, por ejemplo, en el aceite de oliva, sobre todo en su forma cruda, asociada a lo que estamos comiendo, a las ensaladas, etcétera, como elementos claves para ayudarnos a entrar a regular todo el proceso. Y por tanto, vamos a darnos cuenta que estas grasas saturadas, emulsificadas, incrementan la endotoxemia y juegan entonces un rol claro en el inicio de lo que es la inflamación mínima de bajo grado postprandial. Porque algunos estudios, por ejemplo, han podido demostrar cómo los pacientes obesos, los pacientes con resistencia a la insulina, los pacientes dislipidémicos, los pacientes cardiópatas, los pacientes diabéticos, etcétera, presentan, por ejemplo, después de estas dietas inadecuadas, como estamos hablando, automáticamente un incremento de, por ejemplo, la proteína C reactiva ultrasensible, indicándonos entonces cómo evidentemente en ellos, comparados contra los grupos delgados, donde no se presenta este fenómeno, este grupo de pacientes dismetabólicos indudablemente van a estar muchísimo más expuestos al daño. Así que entenderemos que la endotoxemia postprandial, asociada a la inflamación sistémica de bajo grado, que la encontramos en varias enfermedades metabólicas, como la resistencia a la insulina, la hiperplasia de los adipocitos y la reducción en la función de la célula beta del páncreas, nos lleva a que hoy día, más que nunca, toda esta cantidad de evidencia nos lleva a prestar atención en qué es lo que nuestro paciente come. Si en nuestra anamnesis de historia clínica no empezamos preguntando por la alimentación, preguntando por el exceso de azúcares que nos lleva a hiperinsulinismo, preguntando por el tipo de grasas saturadas que nos lleva a permeabilidad intestinal y a endotoxemia, entonces es posible que no vayamos a poder solucionar de manera eficiente estos problemas clásicos que se presentan hoy día en estas patologías. Así entonces, que esta endotoxemia postprandial típicamente nos muestra que aquí ya hay una alteración del metabolismo de la glucosa y que por consiguiente es muy posible, es muy factible que este paciente ya está moviéndose hasta el riesgo de un desarrollo de una diabetes. Y esto puede aparecer muchísimo tiempo antes de que la diabetes como tal entonces se pueda instaurar. Así que esto es clave de comprender porque omega 3 y los microbios intestinales a través de probióticos y de cambios en la dieta comparten la importante vía, bien sea de activación o bien sea de inhibición del sistema inmunológico, ayudándonos a la modulación, atención con esto, ayudándonos a la modulación de los perfiles inflamatorios. Acuérdense, todas las enfermedades crónicas a las cuales estamos hoy día expuestos, característicamente son enfermedades de naturaleza inflamatoria. Y por lo tanto, estos cambios de la dieta, pero sobre todo, la suplencia, el aporte dietético por una parte, pero ortomolecular nutricional por otro lado, de el omega, y ojalá que sea omega de ultrafiltración molecular, y ojalá que sea omega de alta absorción en base a cuál es el tipo, porque acuérdense que hay diferentes formas de omega. Esto va a ser clave entonces para comprender la importancia de esto desde el punto de vista entonces de la terapéutica en nuestros pacientes. Y entenderemos entonces el impacto de la grasa de la dieta, el impacto de la microbiota intestinal en el desarrollo de la inflamación de naturaleza silenciosa y sistémica, llevándonos a todas estas patologías asociadas a la obesidad, la diabetes, el desmetabolismo, las cardiopatías, todos estos fenómenos que son indudablemente el problema grave del día de hoy. Cuando vemos, hay varios tipos de ácidos grasos que tienen actividad antimicrobiana
y que después de la hidrólisis enzimática completa de la grasa por la acción de la microbiota intestinal en la parte inferior del intestino, entonces nos podemos encontrar la importancia de los ácidos grasos esenciales en el aumento, por ejemplo, de las bifidobacterias, en la disminución de la permeabilidad intestinal y en prevenir el efecto dañino de las enfermedades metabólicas. Entonces nos tiene que quedar perfectamente claro. Todos estos pacientes dismetabólicos, resistencia a la insulina, obesidad, síndrome metabólico, cardiopatía, neurodegeneración, cáncer, etcétera, todas estas pacientes que hacen parte de lo que se llama el inflammaging, o sea, el inflamasoma que nos está arruinando la vida y nos está llevando a las enfermedades crónicas. En todos estos pacientes tenemos que estar atentos en la dieta, tenemos que estar atentos en la microbiota y en la adecuada suplencia dietética y ortomolecular terapéutica del omega 3. Así entonces iremos entendiendo la importancia de el omega ayudando al equilibrio de bacteroidetes y firmicutes y la importancia del aceite de pescado, que parece entonces disminuir la población de firmicutes y que también tiene acción de disminución sobre los helicobacter, sobre los clostridiales, que son tan importantes en muchas patologías de naturaleza crónica, sobre los cingomonadales y sobre las pseudomonas. Entonces vemos aquí la importancia fundamental de que muchas de las situaciones de disregulación microbiana del organismo tienen que ver con estos fenómenos de los cuales les estoy haciendo entonces el comentario, y entender entonces la importancia de llevar a nuestro paciente por una parte al consumo de pescados grasos, como puede ser por ejemplo la trucha, que en nuestro medio es muy fácil de conseguir, y por otra parte a la suplencia farmacológica. Recuerden, el tipo de grasa de la dieta es claramente impulsora de la estructura de la microbiota que vamos a tener, y por lo tanto afectará la composición y la diversidad de la microbiota. Así veremos, por ejemplo, cómo en modelos de animales el aceite de pescado podría aumentar los niveles, por ejemplo, de lactobacilos. Y el aumento de los lactobacilos produciría reducción de la inflamación en varias de las enfermedades. Entonces, fíjense la importancia que juega esto, no solamente para que incrementemos el pescado en la dieta, pero también sabiéndolo preparar, no tanto pescado frito, sino más cocinado, asado o puesto a la parrilla simplemente. Y por otra parte, el que aportemos entonces la suplencia terapéutica de los omega. Esto va a ser un punto clave de tener en cuenta. El consumo a corto plazo de dietas de tipo total animal o total vegetal altera la estructura de la comunidad microbiana, y esto supera las diferencias interindividuales en la expresión de los genes microbianos. Esto, por favor, téngalo muy en cuenta, porque ahora que estamos viendo las dietas de moda, pues necesitamos saber que no puedo dejar a un paciente permanentemente en dieta paleo. No puedo dejar a un paciente permanentemente en dieta ketogénica. No puedo dejar a un paciente permanentemente en dieta vegetariana o vegana, porque entonces voy disminuyendo la diversidad de la microbiota, voy alterando ese fenómeno clave, fundamental para la salud, que se llama diversidad bacteriana. Por eso hacemos muchas veces lo que llamamos dieta de rotación, en lo cual, voy a darles un ejemplo, en algunos pacientes ya una vez hemos logrado a través de la dieta, de la monodieta, llámese vegetariana, llámese paleolítica, llámese cetogénica o llámese ayuno intermitente, a través de eso estabilizarlo. Entonces ahora, por ejemplo, hacemos 2 días de dieta keto, 1 día de ayuno intermitente con zumos verdes a lo largo del día. Luego, 2 días de dieta paleo, 1 día de ayuno intermitente con vegetales todo el día, jugos de vegetales, y un último día de dieta normal en carbohidratos. Y vamos haciendo esta rotación. La gran mayoría de los pacientes la tolera muy bien, se les hace muy fácil, muy agradable, hay buena adherencia a la dieta, pero lo más importante es que cuando evaluamos la respuesta a nivel de el intestino, de la permeabilidad intestinal, de la microbiota intestinal, entonces observamos que esta dieta de rotación juega un papel clave y fundamental para entender lo que aquí pasa. Y miren aquí esta publicación del 2014 mostrando, por ejemplo, mire, dieta a base de plantas frente a dieta a base de animales, cómo se producen evidentemente cambios de manera
clave y de manera radical en las características de la microbiota. Esto es demasiado importante de tenerlo en cuenta. Si nos quedamos en un solo tipo de dieta, por eso es importante estos pacientes que nunca nos comen un vegetal, que nunca nos comen una fruta, que solo comen carbohidratos o que solo comen proteína animal, etcétera, pueden estar generando alteraciones, como vemos aquí en estas gráficas, pueden estar generando entonces alteraciones importantes que necesitamos tener entonces claramente en consideración para poder entrar a hacer las correcciones correctas a través de la rotación de alimentos. Una dieta únicamente de origen animal me va a llevar a una mayor abundancia de microorganismos tolerantes a la bilis y en cambio menores niveles de microorganismos capaces de metabolizar los polisacáridos vegetales de la dieta. Y esto entonces es lo que nos explica que un paciente que come solo carne y jamás la acompaña de ensalada, jamás la acompaña de vegetales, etcétera, es un paciente que está disregulando de manera importante. Entonces no es que se come la carne, pero siempre acompañado de un plato significativamente grande de vegetales frescos en forma de ensaladas para indudablemente ayudar. Y si esto viene acompañado, por ejemplo, de aceite de oliva, pues la cosa indudablemente va a ser muchísimo mejor en todo sentido. Hay que recordar que hay diferencias claras entre los herbívoros y entre los carnívoros y que esa diferencia está fundamentalmente dada por las compensaciones que deben ocurrir entre la fermentación de los carbohidratos y la digestión de las proteínas. Y esto es clave para entender entonces por qué necesitamos ir haciendo esas variaciones y esas rotaciones dentro de nuestra alimentación. Una dieta rica en grasa saturada resultó indudablemente en una disminución significativa en la abundancia de los bacteroidetes en comparación a una dieta rica en omega 3 o en omega 6. Y esto es clave porque puede incidir de manera directa sobre las patologías. Por lo tanto, la dieta complementada con aceite de pescado se demostró que reducía las enterobacteriáceas y los Clostridium comparado con una dieta rica solamente en ácidos grasos de naturaleza omega 6. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque ese equilibrio omega 3, omega 6 juega un papel determinante en la naturaleza de los eicosanoides circulantes. Recordémonos cómo los omega 3 dan eicosanoides antiinflamatorios, pero sobre todo generan la aparición de resolvinas, lipoxinas, maresinas, neuroprotectinas, sustancias fundamentales en la resolución de la inflamación. Por el otro lado, el omega 6 va a llevarnos a los eicosanoides proinflamatorios. La gran mayoría de las dietas humanas actuales tienen mucho más omega 6 que omega 3 y por eso son dietas clara y típicamente entonces de naturaleza proinflamatoria. Así que en los humanos, la sonulina, esta zona estrecha que hay entre los enterocitos, que es una proteína que se puede detectar en el suero humano, puede ser muy importante para reflejar la permeabilidad intestinal anormal. Y recordémonos, por ejemplo, que si cada dedo fuera un enterocito, estos enterocitos tienen estas uniones estrechas que están determinadas por estas sonulinas. Cuando esta sonulina se daña o se altera, entonces se abre y se produce el intestino permeable. Bajo condiciones normales, los enterocitos solo permiten el paso de moléculas menores de 500 Dalton. Cuando esto se daña, la sonulina y la permeabilidad se abre, pueden pasar péptidos, incluso pueden pasar lipopolisacáridos o además puede haber un fenómeno todavía catastrófico que se llama translocación bacteriana, que tiene que ver muchísimo con gran cantidad de los procesos crónicos y de los procesos degenerativos que estamos viendo en el mundo moderno. Por eso, esa identificación de la sonulina en el plasma nos puede estar diciendo si está bien o si está, en cambio, o estamos frente a una permeabilidad intestinal anormal. La riqueza de la microbiota y la abundancia de los taxones específicos, junto con la ingesta dietética de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y la importancia de fibras y ciertas vitaminas y minerales, serán las que van a estar más típicamente relacionadas
con lo que indudablemente va a ser el nivel de sonulina en sangre. El aumento altos de sonulina me están hablando de daños, niveles bajos de sonulina, condiciones metabólicas adversas de la permeabilidad. La modificación de la microbiota intestinal puede ser un examen de laboratorio de mucha utilidad para comprender qué tan dañado el intestino está y qué tan inflamado podemos recuperar a un paciente que siga comiendo mal. Ustedes pueden dar todos los excelentes medicamentos que la industria farmacéutica les ofrece. Si el paciente no cambia su dieta, si el paciente no mejora su microbiota, si el paciente no hace un balance entre omega 3, omega 6, esos medicamentos van a dar resultados muy reducidos, o puede ser posible que con el paso del tiempo cada vez tengamos que adicionar más y más y más fármacos para obtener resultados. Mientras que si tenemos en cuenta todo lo que estamos considerando el día de hoy, es posible que podamos utilizar la mínima cantidad posible de medicamentos y de fármacos en el tratamiento de la enfermedad crónica. La mayor ingesta total de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 permite que las concentraciones séricas de sonulina sean más bajas, lo que me dice entonces que el intestino está bien y que por lo tanto este es el punto clave para nosotros medir a través de la sonulina como el gran marcador de la permeabilidad intestinal. ¿Qué conclusiones? ¿A qué podemos llegar con todo lo que hemos analizado y visto en el día de hoy? Primero, la evidencia que correlaciona la disbiosis de la microbiota intestinal con los estados patológicos como los trastornos metabólicos del huésped y la inflamación. Que además nos vamos a encontrar aquí los que hay diferentes taxones bacteriales, diferentes tipos de microorganismos de bacterias que son capaces de modular la funcionalidad inmunológica, dándome funciones tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, dependiendo de cuáles sean las bacterias que están en mi sistema. Que la composición de la comunidad de la microbiota determina, por una parte, la resistencia a las infecciones o por otra parte, la susceptibilidad a las enfermedades de tipo inflamatorio. Que estos ácidos grasos poliinsaturados omega 3 ejercen efectos significativos sobre el medio intestinal y que los ácidos grasos omega 3 deben entonces, y atención con lo que les voy a decir en este momento, estos deben considerarse como si fueran prebióticos, es decir, son elementos que nutren, son elementos que mantienen, son elementos que nos garantizan de manera real que nuestro intestino esté funcionando bien, que la nutrición esté siendo clave, que la inflamación mínima persistente de bajo grado no se presente, que la toxemia intestinal no aparezca y que la evolución en el tiempo a todas las enfermedades dismetabólicas de naturaleza endocrina, cardiocirculatoria, de naturaleza neurodegenerativa, de naturaleza neoplásica, de naturaleza inmune, sobre todo las de tipo autoinflamatorio o autoinmune, indudablemente necesitan que esto que les he presentado en el día de hoy lo consideren como claves para la evaluación, el estudio y el análisis y la consideración que vamos entonces nosotros a tener. Así que con esto termino la charla del día de hoy. Queda abierta la sesión de preguntas y respuestas para indudablemente pues seguir comentando esta temática que considero de fundamental importancia. Muchísimas gracias.